Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 8, 30 a 40. Y el título es Corre, Felipe, corre. Amén. Aleluya. Y dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a leerlo una vez más, el versículo 30, y dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Amén. Felipe había visto a aquel a quien él debía de hablar. Fue por medio de la guianza del Espíritu Santo que lo guió a la persona exacta a quien él debía compartir el mensaje del Evangelio. Cuando él sabía de eso, él aumentó su rapidez, puede asumirse, porque él posiblemente había sido caminando porque fue una distancia muy larga. Pero cuando él vio el hombre a quien el Espíritu Santo le había guiado, él aumentó su rapidez y corrió a él. Es como cuando nosotros no sabemos exactamente la dirección para tomar. Posiblemente estamos lento a proceder porque nosotros queremos lo específico para que nosotros corremos más rápido. Porque, claro, es para el reino de Dios. Nosotros podemos correr como Felipe corrió. El eunuco de Etiopía estaba leyendo la escritura, pero en su forma de leerlo, él lo había leído con voz alta. Y eso fue la razón por que Felipe podría escucharlo y saber a dónde él estaba leyendo para darle una idea. Cómo empezar hablar de esa escritura, lo cual para él
Posiblemente fue muy fácil porque él lo había recibido de la enseñanza de esa escritura o el Espíritu Santo en ese punto lo había guiado al hecho de que estaba hablando de Jesucristo. Entonces, hoy nosotros también podemos saber, debido a este ah, encuentro, que Isaías capítulo 53 está hablando de Jesucristo. Eso fue algo que abrió los ojos para el eunuco de Etiopía, porque podría haber sido uno para Felipe también, aleluya, abrir sus ojos, dependiendo si él lo había recibido esa revelación en ese momento eh, en lo cual él empezó a hablar, porque ciertamente el Espíritu Santo estaba dándolo a él cuando él se juntó a ese carro y el Espíritu Santo podría haber dado el hecho de qué es lo que esa escritura significaba. Cuando el eunuco de Etiopía lo había estado leyendo. Entonces vamos a leer Juan capítulo 16 y versículos 13 a 14. Aleluya. Y dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Y gloria a Dios. Entonces, en esta escritura nos enseña el hecho que el Espíritu Santo nos mostrará a Jesucristo. Y eso es cuando, como Felipe, Felipe podría hablar claramente según esta escritura en Isaías capítulo 53. El hecho que Jesucristo lo había sufrido grandemente para el ser humano. Entonces Felipe podría explicar esta escritura, pero también añadir el hecho de bautismo y cómo él necesitaba ser bautizado. Y eso es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces el eunuco de Etiopía ah, estaba muy interesado en recibir el bautismo en ese momento. Y como sucedió, ellos en ese momento, cuando él había recibido la enseñanza y el eunuco sintió que necesitaba ser bautizado y quería ser bautizado, ellos vieron agua. El mismo tiempo que estaba recibiendo ese enseñanza del bautismo en el nombre de Jesucristo. Qué lindo es Jesucristo que nos guía a hacer las cosas según su palabra para obedecerlo en el tiempo que necesitamos obedecerlos. Versículo 30, Hechos 8 dice, perdón, vamos a leer 31, ¿verdad? 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aleluya.
El Espíritu Santo ya había hablado a Felipe que él debía de juntarse con ese carro. Es como vamos a ver, aleluya, ¿cómo se dice esto? Aleluya, gloria a Dios. Esto es, aleluya, carro, carruaje, carruaje, tirado por caballos. O sea, está ese carro. Enfrente del carro había posiblemente dos caballos. Y entonces él podría manejar ese carro por medio de esos dos caballos. Aleluya. El eunuco de Etiopía, aleluya, gloria a Dios, necesitaba responder por darle ese, digamos, mm, la invitación de subir al carro con él. Aleluya. Eunuco etíope. Aleluya. Él necesitaba darle la invitación. Entonces, Felipe estaba allí enseñándole sobre Jesucristo después de subir al carro, porque como la escritura había dicho, eso es, el eunuco etíope estaba muy interesado en aprender sobre esta escritura. Porque él no sabía, no entendía lo que estaba leyendo, pero necesitaba a alguien a guiarlo para entenderlo. Su deseo fue para Felipe a subir al carro y guiarlo en ese entendimiento, en ese entendimiento de la escritura allí. Fue el tiempo perfecto. El tiempo de Dios siempre es perfecta. Vamos a leer versículo 32, que dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte, fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y esta escritura está en Isaías capítulo 53 y versículo 7. Aleluya. Y posiblemente en ese tiempo, mm, nosotros no sabemos si tenían versículos y capítulos en ese tiempo, pero después podría haber sido que pusieron allí los capítulos y los versículos. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Este es donde el eunuco etíope estaba leyendo la escritura. Entonces Jesucristo fue guiado por el Espíritu para que Él podría dar su vida al ser humano. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces Jesucristo, permitió que la multitud lo tomara y adentro de esa multitud había un discípulo de él, Judas Iscariote.
que él lo había guiado la multitud para agarrar a Jesucristo. Él traicionó a Jesucristo. Entonces Felipe, él podría haber dicho al eunuco etíope, ¿a quién era, a quién ese escritor estaba hablando, de quién estaba hablando para guiarlo a con esa multitud y posiblemente de quién, cuál de los discípulos lo guió a esa multitud para agarrar a Jesucristo. Lo que podría haber sido es que Judas Iscariote no estaba contento con el hecho que Jesucristo no iba a ser el, mm, rey física para quitar el poder romano de Israel. Y como muchos en ese tiempo estaban sintiendo también igualito que Judas Iscariote, que ellos querían quitar el poder romano de en medio de Israel para que ellos podrían ser un país de ellos mismos como antes. Y esa mentalidad planamente o claramente estaba con muchos o todos los judíos, pero Jesucristo no vino para ese propósito. Él llegó para un propósito más alto y un propósito mejor. Aleluya, para salvar el ser humano de la muerte segunda. Y no solamente los judíos, sino que todos que creen en Él, todos que obedecen a Él, todos los que siguen a Él y obedecen el Evangelio. Entonces, cuando ellos estaban ah, preguntando a Jesucristo en su prueba, aleluya, ensayo, aleluya, gloria a Dios. Él, o sea, Jesucristo, no estaba hablando mucho, o sea que él estaba silencio. Antes de errores, él no habló. Piloto estaba maravillado, o sea, él estaba muy ah, maravillado, aleluya, que Jesucristo no defendió a sí mismo, pero él sí habló cuando él debía de hablar, cuando el Espíritu Santo ah, lo guió a hablar. Y dice en versículo 33, aleluya, vamos a leer versículo 33 que dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. En esto lo que está expresado es que Jesucristo fue humillado por medio de los romanos, por medio de los judíos religiosos. Pero primero, Jesucristo, él humilló a sí mismo, a la voluntad del Padre. Y eso fue que él debía de recibir esa humillación por medio de otros. Ellos que querían matarlo. Entonces su justicia fue que, aleluya,
Vamos a ver aquí qué es lo que está diciendo. Así fue privado de su juicio o su justicia. Es decir, no recibió justicia, pero se permitió recibir injusticia para que el perdón de los pecados pudiera ser alcanzado por todo hombre que vivió dentro de la era de la iglesia. Porque Jesucristo fue llevado. Eso significa que su generación no iba a ser declarado este, según este versículo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Parece que se refiere a aquellos que vendrían después de él, es decir, su propia simiente física. Sin embargo, la verdad es que porque recibió injusticia de quienes lo recompensaron con injusticia por la justicia y bondad que había provisto y que estaba siendo humilde, pero estaban en el colmo de su orgullo y soberbia para asesinar a tal persona, aquel que había tratado a todos con amor y había predicado la verdad que algunos no querían escuchar, porque en realidad estaban enamorados de la alabanza de los hombres. Sus derechos fueron ah, vulnerados. Se podría decir de lo que muchos querrían la declaración de su generación, pero en realidad él la hizo escribir por Mateo, quien la había provisto para el Señor Jesucristo. Y en eso podemos leer Mateo capítulo 1 y versículo 1, a donde Mateo lo había escribido. Y está allí por toda la eternidad. Libro, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aleluya, gloria a Dios. Ya estaba escrito. Entonces la vida de Jesucristo no fue, ah, como dice, aleluya, él fue matado. Gloria a Dios. Dice sacrificado. Aleluya. Él fue un sacrificio para el ser humano. Pero fue la voluntad de Dios, el Padre, para tener eh, su humanidad que fue sacrificado. Porque Dios sabía que eso iba a llevar la salvación para cualquier persona que quería. Eso es, cualquier persona que quería la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios podría alcanzarlo y obtenerlo por medio de Jesucristo. Aleluya, el ser humano, quien lo había sacrificado a su propia vida. Su propia vida, entonces, fue tomado de la tierra. Eso es, él murió, pero él tenía ese propósito, aleluya, y aún después que él murió. Vamos a leer versículo 34 que dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Aleluya. Como uno lea
la cuenta del Evangelio del apóstol Juan. Él lo había hablado de sí mismo en la tercera persona. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando se lee el relato evangelio y la evangélico del apóstol Juan, él había hablado de sí mismo en tercera persona. Además, en Isaías, aunque Isaías lo está escribiendo, parece que lo había escrito en tercera persona. ¿Por qué sería esto? Dado que lo estaba escribiendo como inspiración de Dios y lo estaba escribiendo desde Dios para la humanidad o para Israel en particular en ese momento, pero también sería utilizado por la era de la iglesia para leer y obtener ideas profundas. Es por eso que parece que el eunuco había preguntado si Isaías estaba diciendo esto de sí mismo o de otra persona. Sin embargo, Felipe sabía exactamente de quién se hablaba. Se hablaba de que Jesús había sufrido por nuestros pecados. Aleluya. Entonces, vamos a leer versículo 35, que dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Aleluya. Entonces aquí es donde Felipe abrió su boca para enseñar y predicar lo que Jesucristo hizo para la humanidad, pero también lo que él, el eunuco, y todos debían de hacer. Él usó la escritura allí, no por sí mismo, pero fue ah, apuntado. Aleluya, vamos a ver aquí. Gloria a Dios. Aquí es donde Felipe abrió para comenzar su enseñanza y predicación que tenía que suceder. Él usó la escritura proporcionada, no de él mismo, pero en realidad fue designado que él a eunuco leyera esa escritura que señalaba a Jesús para que Felipe pudiera comenzar a predicarle acerca de Jesús. Eso significaba que el enfoque de su tema comenzaba con el sufrimiento de Jesús y también debe haber mencionado la crucificación de Jesús. Sin embargo, uno nota que la idea es su enfoque. Jesús, ahí es donde comenzó Felipe, fue una excelente manera de comenzar, ya que produjo resultados. Aleluya. Entonces, vamos a leer versículo 36. Versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Eso sí es necesario ser bautizado. ¿Y bautizado en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Lo que no se dice, por supuesto, es a dónde llevó la conversación. Pero al observar a dónde habían llegado y qué le había preguntado el eunuco a Felipe, no debería haber duda de que Felipe había estado discutiendo o enseñando el bautismo con él. Después de la parte inicial de la conversación que
condujo al sufrimiento y a la muerte, sin duda, de Jesucristo. De hecho, el eunuco notó el agua y era suficiente cantidad de agua para que el eunuco y Felipe pudieron meterse en el agua y que Felipe podría bautizar al eunuco en el nombre precioso de Jesucristo para perdón de sus pecados. El eunuco debió haber aprendido lo suficiente como para comprender que el bautismo era realmente necesario durante la edad o la era de la iglesia. Y se presentó la oportunidad del bautismo. El eunuco, como ejemplo para el Nuevo Testamento, había aprovechado la primera oportunidad a recibir la instrucción sobre el bautismo. Para bautizarse, no tuvo que pensar en ello durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, durante días y semanas o años. Pero esas oportunidades en aquel entonces se presentaban como bastantes raras, especialmente al encontrarse con un predicador como Felipe en ese mismo momento en su carro. Qué raro, pero era el Espíritu Santo que lo llevó allí para que el eunuco podría recibir salvación y todos los ángeles estaban muy gozosos de eso. Cuando uno mira un mapa del área del Gaza para encontrar agua, por supuesto podría haber sido el mar Mediterráneo o podría haber sido una área determinada con algo de agua dentro de Gaza o incluso al sur de él, dependiendo de cuánto tiempo duró la conversación. Aleluya. La Biblia no da indicación de cuánto duró la conversación, pero lo que importaba era el hecho de que se había bautizado y fue bautizado en el nombre de Jesús, precioso, en el nombre de Jesús, aleluya. Versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe había dicho que si uno cree con todo su corazón, entonces uno puede ser bautizado. El eunuco, claro que él estaba enseñando el bautismo en el nombre de Jesús. El eunuco había dicho que él de verdad creyó que Jesucristo fue el Hijo de Dios. Entonces, eso era la respuesta correcta para que él podría ser bautizado, porque el eunuco no le mintió, pero él lo había dicho la verdad y lo que él sintió que era la verdad. Y versículo 38 nos dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. Aleluya. Es glorioso cuando uno obedece la palabra de Dios y la verdad. El eunuco había ordenado que el carro se detuviera. Es decir, debió hacer que los caballos que tiraban, o sea, llevaban el carro, se detuvieran para poder bajar y meterse en el agua con Felipe para ser bautizado. Porque dice, con toda franqueza, que ambos se habían metido al agua. Si simplemente hubiera rociado un poco de agua sobre su cabeza, podría haber usado un poco de agua potable.
o lo mismo para verter agua sobre su cabeza. Sin embargo, el bautismo, según la Biblia, es sumergirse todo el cuerpo. Por lo tanto, Felipe y el eunuco tuvieron que meterse en el agua para que se produjera la inmersión, no de Felipe, pero de el eunuco. Entonces Felipe bautizó el eunuco y por supuesto fue en el nombre de Jesucristo, pues así lo había hecho en la ciudad. Así lo había hecho Felipe anteriormente en la ciudad de Samaria. Entonces, vamos a leer versículo 39. 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea que él no estaba triste que Felipe ya no estaba allí, sino que él, de hecho, vio un milagro, un gran milagro que el hombre Felipe no estaba allí más. El eunuco había ordenado, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver. Ah, aleluya. Aquí es algo que el Señor Dios había hecho. Algo muy glorioso. Él hizo el milagro a Felipe, para que él podría seguir predicando a donde él quería predicar. Él quería Felipe predicar la palabra de Dios. Aquí hay algo que el Señor Dios había hecho y que no sucedió ningún otro según el relato bíblico, a menos que era Elías, fue llevado por el Espíritu Santo a que llegara, aleluya, antes de el rey Ahab. El eunuco y él estaban ambos en el agua y el eunuco fue bautizado por Felipe, pero el Espíritu del Señor había arrebatado a Felipe. El impacto de cómo Dios se había llevado a Felipe realmente debe haber afectado el eunuco de una manera increíble. Pero esa es una señal también que si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, vamos a ser arrebatado. Bueno, Felipe fue arrebatado a otro lugar en la tierra, pero después que nosotros estamos bautizados en el agua del nombre de Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo también, vamos a ser arrebatados cuando, ah, cuando Jesucristo nos llama afuera de este mundo. Pero nosotros vamos no a otro lugar en ese tiempo, nosotros vamos al cielo. Vamos a las nubes para encontrar a Jesucristo, para encontrar a Jesucristo. Y después vamos a seguir con Él por toda la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el impacto de cómo Dios se había llevado a Felipe realmente debe haber afectado el eunuco de una manera increíble. Dice que el eunuco siguió su camino regocijado, no triste, pero regocijado, sin tener que preocuparse por Felipe y su viaje, de dónde podría dejarlo o ser de alguna ayuda después. Dios mismo se llevó a Felipe. Aquel fue un gran milagro de gran importancia, pues el
propio Felipe debió estar muy feliz, no porque se hubiera ido, sino porque Dios mismo lo había ayudado a seguir su camino. El eunuco no tenía idea a dónde había llevado a Felipe, pero tenía un testimonio que llevar a Etiopía. Incluso a las personas del más alto nivel del país. Él, sin duda, sin duda, compartiría lo que Dios había hecho. Para los etíopes debe haber sido una verdadera maravilla de que Él lo dijera así. Amén. Entonces, vamos a leer versículo 40. El versículo 40 nos dice así. Gloria a Dios. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí claramente dice a dónde llevó Dios a Felipe. En un lugar que se llama Azoto. Y él seguía también y anunciaba el evangelio en toda la y hasta que llegó a Cesarea. Pero aquí no dice qué estaba pasando en esas ciudades. ¿Cuántas personas habían recibido el evangelio, fue bautizado? No sabemos porque no nos dice. Sin embargo, él estaba haciendo la palabra de Dios. Cuando el eunuco etíope llegó a Etiopía, pudo haber tenido noticias de algunos discípulos, donde más tarde se encontró a Felipe. Sin embargo, no podemos estar seguros de que el eunuco etíope hubiera oído alguna vez algo sobre el llegar a donde había llegado más tarde Felipe. En cualquier caso, Felipe fue encontrado en Azoto. Eso se afirma, que aquí dice la palabra de Dios. Felipe había predicado en todas las ciudades también. Afirme eso, porque dice la palabra. Había llegado a Cesarea a final de su viaje predicando en todas las ciudades. La pregunta podría haber sido qué había sucedido cuando Felipe predicó en todas esas ciudades. Supongo en el norte de Israel y finalmente llegó a Cesarea. El relato de su éxito en todas esas ciudades no nos llega. Del mismo modo que el eunuco etíope no había oído, posiblemente de dónde había llegado Felipe. Parecería que los casos de éxito más importantes estarían relacionados en el viaje. Cuando hubo predicado en la ciudad de Samaria, toda la ciudad vino al Señor Jesús. Eso fue en Samaria. Pero estar con el eunuco etíope y verlo bautizarse también fue maravilloso. Incluso el milagro de que lo transportaran afuera de allí, o sea, Dios lo llevó. Eso fue una obra, un milagro de Dios mismo. Aleluya. Entonces él tenía mucho éxito en Samaria, con los samaritanos. Tenía éxito con el eunuco etíope. Y también cuando llegó a las ciudades de Israel, ¿no? O sea, en parte norte, digamos, podría haber tenido éxito también, pero no nos dice.
¿Será que era un poco de éxito? Nosotros no sabemos. Pero un día vamos a saber. Que Dios les bendiga en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén.